Si necesitas renovar tu licencia de conducir en Texas, este video te puede ser de gran ayuda. A continuación te explicaremos cómo puedes renovar en línea desde tu casa, en pocos minutos y sin hacer fila. Sin más preámbulos, veamos los requisitos necesarios para poder renovar tu licencia de manejar online. Para poder renovar online tienes que ser ciudadano estadounidense y tener entre 18 y 78 años de edad. Además, tu licencia debe vencer en menos de 2 años. Si ya ha vencido tu licencia, podrás hacerlo hasta 2 años después de su expiración. Hay 3 condiciones más que debes cumplir. La primera es que la última vez que renovaste fue en persona en una oficina del DPS. La segunda es tener un número de seguro social registrado en el sistema. Y por último, la tercera, que no tienes multas de tráfico pendientes ni tu licencia está suspendida. También es importante que no hayas tenido cambios en tu visión o en tu condición física que afecten a tu manejo. Lo primero que debes hacer es confirmar que el sistema del DPS te marca como elegible. Para eso entra a esta dirección que aparece en pantalla. Es gratis. Solo necesitas tu número de licencia y los últimos 4 dígitos de tu seguro social. Si el sistema confirma que eres elegible, puedes continuar. Si dice que no, tendrás que ir a renovar en persona. Ahora que ya sabes si puedes renovar en línea, te comentamos que existen 2 opciones. Puedes renovar a través de la plataforma TXT o directamente en la web del DPS. La primera opción que te mostraremos es nuestra favorita porque es la más sencilla. TXT es la plataforma oficial del gobierno de Texas para hacer trámites desde tu teléfono o computadora. Puedes entrar desde txt.texas.gov. También puedes descargar la app Texas pa Texas en la App Store o Google Play. El primer paso es crear una cuenta o iniciar sesión. Si nunca has usado TXT, regístrate con tu correo personal, número de celular, tu licencia o ID y tu número de seguro social. Con eso el sistema confirma tu identidad. Si ya tienes cuenta, simplemente entra. El segundo paso es vincular tu licencia. Una vez dentro, añade tu licencia de conducir a tu cuenta. El sistema la reconocerá automáticamente. El tercer paso es seleccionar Renovar licencia. En el menú principal aparece la opción de renovación. El sistema revisa tu elegibilidad en tiempo real. Seguidamente verifica y confirma tus datos en el paso número 4. Revisa que tu nombre, dirección y demás información estén correctos. Si necesitas actualizar tu dirección, puedes hacerlo en este mismo paso. Por último, paga la tarifa en el paso 5. El costo de renovación para una licencia estándar es de $33 para personas de 18 a 84 años, más $1 de tarifa administrativa. Puedes pagar con tarjeta de crédito o débito. Finalmente, guarda tu confirmación. Cuando recibas la confirmación de pago, podrás imprimir una licencia temporal para usarla mientras te llega la nueva por correo. Si prefieres no usar TXT, también puedes renovar directamente en esta web. El proceso es muy similar. Ingresas tu número de licencia, los últimos 4 dígitos de tu seguro social, verificas tus datos y pagas. También puedes imprimir una licencia temporal al finalizar. Una vez que completes el trámite, tu nueva licencia llega por correo a tu dirección registrada en aproximadamente 2 a 3 semanas. Mientras tanto, la licencia temporal impresa es válida y te cubre legalmente. Tu nueva licencia será válida por 8 años si tienes entre 18 y 84 años. Si tienes 85 o más, la licencia dura 2 años y el costo es menor. Esperamos que este video te haya sido de ayuda.